Damos la bienvenida a la doctora Andrea Gómez. Ella es profesora e investigadora de la Universidad de Cuenca y la Universidad Tecnológica Equinoccial. Doctora Gómez, el tema de la COVID-19 es un tema permanente, agravado en los últimos tiempos por la presencia de la nueva variante Omicron. Esto ha generado una serie de problemas y decisiones en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación actual. Bueno, hay que tomar en cuenta que esta situación que estamos viviendo ahora ya se veía venir. Observábamos el comportamiento ciudadano por una parte desde el mes de octubre con los feriados. Tuvimos 5 feriados, 3 de las fiestas de las ciudades más importantes del país, más Navidad, Año Nuevo, que también se sumó. Además que el feriado del mes de noviembre fue un feriado bastante largo en donde hubo mucha movilidad a nivel nacional y también interna dentro de las ciudades, lo cual también hizo que esta curva, que desde el mes de agosto, septiembre se mantuvo en una meseta, incremente de manera lenta hasta el mes de diciembre, que lamentablemente hemos visto cómo esta curva ha ido aumentando e incrementando rápidamente. Esto se veía venir, lo conocíamos también por lo que hemos visto fuera. No hubo restricciones de movilidad, no hubo restricciones en estos momentos, ¿no? También hay una falsa sensación de seguridad con las vacunas y hay que tomar en cuenta que las vacunas no evitan el contagio. Y es lo que estamos observando este efecto en este momento. Dentro de todas las acciones que se han tomado por parte de las autoridades, sin duda está también el comportamiento ciudadano, cómo las toma, cómo las acoge, en qué grado lo respeta. Y este fin de semana tuvo mucho que desear en la ciudad de Cuenca. Definitivamente lo que observamos el día sábado mostró una falsa sensación de seguridad completa de quienes asistieron en este caso, a este mall, ¿no? Es lamentable observar estas imágenes por el momento en el que estamos viviendo. Ya observamos ese mismo día filas largas en los hospitales para atención médica, vimos filas largas para las pruebas, lugares en donde ya no había incluso pruebas el día sábado, y además observamos este comportamiento. Yo creo que no hay por una parte, una sensación de riesgo por parte de quienes somos ciudadanos, ciudadanas, y por otra parte tampoco hay una buena comunicación de riesgo por parte de las autoridades. Yo creo que falta esa comunicación en donde nos diga su probabilidad de riesgo de contagio en este momento es alto, y no se lo ha dicho. No conocemos eso y tampoco conocemos indicadores básicos. La ciudadanía hasta el momento no puede interpretar, por ejemplo, una positividad. Estamos con una positividad elevada. Eso quiere decir que en este momento la probabilidad de contagio es alta. Entonces son detalles que a este momento yo diría ya no deberían existir estos errores, ¿no? Aunque con subregistros, ¿qué dicen las estadísticas? Y además, ¿cómo debemos tomarlas? Bueno, conocemos una parte de quienes se han hecho una prueba, han informado y ha llegado esa información al Ministerio de Salud. Lo que se puede informar por parte del Ministerio de Salud son las pruebas de RT-PCR, es decir, los resultados de estas pruebas. No conocemos cuáles serían los resultados de antígenos todavía. Sé que en este momento están informando los datos. Esperemos para conocer cuál es la situación dentro de esta información. Pero definitivamente la curva se ha elevado de manera exponencial. Hay muchos casos y esto es porque hubo un contagio continuo desde el mes de octubre. Lamentablemente en el mes de diciembre hubo mucha falsa sensación de seguridad, muchas reuniones sociales, esta curva empezó a incrementar y más la llegada de esta nueva variante, ¿no? La variante Omicron, que es una variante que tiene incluso 6 veces más de capacidad de transmisión que la variante Delta, que es la que le precede, e incluso mucho más que la variante original. Por lo que en este momento definitivamente es preciso que nos cuidemos, preciso que mantengamos todas las medidas de bioseguridad, y en el caso de quienes tienen alguna duda de que se hayan contagiado, que tengan algún síntoma, aislarse inmediatamente para evitar contagiar a sus seres queridos, y también hacerlo hasta el día 5, que tienen que realizarse la prueba desde su posible contagio y mantener las medidas de bioseguridad durante los siguientes días. Si este grado bajo de colaboración ciudadana, como se ha evidenciado en los últimos días en Cuenca, continúa, ¿qué riesgos existen que tengan que tomarse medidas de bioseguridad más drásticas, incluso llegando a algo que se parece a una palabra prohibida en el actual gobierno, acciones de confinamiento?
Eso, yo creo que esa comunicación también no ayudó, ¿no? Desde mi punto de vista, el que el presidente diga no va a haber confinamientos cuando no sabemos cuál es el riesgo que corremos como país con esta nueva variante, generó también una falsa sensación de seguridad. No, desde mi punto de vista, más bien la comunicación debió ser más hacia decir estamos en un riesgo de aumento de casos que se veía venir, y no decirle a la población, a pesar de todo lo que pase, no va a haber confinamiento. Somos uno de los países que menos restricciones ha tenido desde mayo del 2020 hasta el presente. Hay que tomar en cuenta que países, por ejemplo, como Chile, Nueva Zelanda, Australia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, incluso Canadá, han tenido más restricciones que nuestro país. Y esto porque lamentablemente han visto que su capacidad de reacción de sus sistemas de salud no son tan elevados. Y nosotros tenemos incluso un sistema de salud más débil que los países que mencioné. El caso de Chile, por ejemplo, incluso en el mes de marzo estuvieron en confinamiento, y en el caso de nuestro país, en el mes de marzo no hubo confinamiento ya en abril, cuando los cuidados intensivos ya estaban elevados. Entonces, yo creo que de verdad se necesitan acciones de prevención y no acciones de reacción. Ahora está reaccionando el gobierno, pero ya sabíamos lo que estaba pasando hace 2 semanas. ¿Cómo ve usted en la situación que estamos viviendo la decisión del COE de la semana pasada de suspender clases por una semana en planteles fiscales? Desde mi punto de vista, la movilidad hacia las instituciones debió haberse dado ya para el 2 de enero, para el 3 de enero, que era lunes. Desde mi punto de vista se demoró incluso 4 días más, y ahí es donde también aumentaron los casos. Los casos dentro de las instituciones educativas provienen de fuera, no son las instituciones educativas en donde hay los casos y los niños van y se contagian allá. No, los niños llevan los contagios y ahí aumentan estos casos. Para poderles dar seguridad y brindar seguridad a los niños, nosotros como sociedad tenemos que mejorar nuestro comportamiento. Estamos en deuda con este grupo que debería ya estar en clases presenciales, y que definitivamente se tuvo que tomar esa medida, si no los contagios iban creciendo y creciendo, iban a ir en aumento. Es una medida que no se lo merecen, pero que es una medida reactiva frente a lo que está sucediendo en este momento. Lamentablemente esto implica también mayores deficiencias en el sistema educativo. Se ha hablado por parte de expertos de cómo se ha deteriorado la educación de teledistancia o a teledistancia, que no ha permitido un cierto grado de normalidad. Y hay cifras realmente alarmantes de Ecuador. Naciones Unidas, a través de UNICEF, ha advertido que hay unos 150.000 jóvenes que han dejado de estudiar, jóvenes y niños, y que otros 90.000 se encuentran en el riesgo de que suceda lo mismo. Efectivamente, el retraso tanto psicomotor, también social de los niños, de los adolescentes, se ha visto afectado por esta pandemia. Han sido quienes han estado más en sus casas, quienes han tenido menor movilidad, y que lamentablemente lo que se abrió primero fueron los malls y no los centros educativos. Creo que como sociedad tenemos que cambiar también esa visión de que si queremos un país desarrollado, un país que crezca, necesitamos priorizar también a quienes van a ser parte de nuestro futuro, ¿no? Y que son parte de nuestro presente. Entonces, definitivamente no se le ha dado esa importancia al desarrollo educativo, psicomotor, social de los niños y los adolescentes. Yo creo que ahí hay una deuda social, no únicamente gubernamental. Los comportamientos estadísticos que se han dado en otros países, ¿qué es lo que dicen? Sudáfrica fue una especie de observatorio mundial. En el caso de esta nueva variante Omicron, se ha observado que el crecimiento de casos definitivamente es muy rápido. En el caso de Sudáfrica hay que tomar en cuenta que es una población más joven que incluso que nuestra población, por lo que los casos de gravedad no se observaron en gran proporción. Sin embargo, sí existió muertes, lamentablemente, y es algo que con el conocimiento y con las vacunas y además con medidas de bioprotección podríamos evitar, pero sin embargo no lo hemos hecho, ¿no? Yo creo que falta un trabajo en comunidad. Y una de las desventajas que tienen países en África y en algunos países de nuestro continente es la baja proporción de vacunación. La vacunación ha sido clave, no es la única acción, debe ir acompañada de otras acciones, pero de no haber tenido la vacunación que tenemos en este momento, otra situación estuviéramos viviendo como país. Y en el caso de Sudáfrica, lamentablemente los servicios de salud se vieron saturados, y estamos esperando a ver cómo continúa la situación en esta parte del mundo.
Más allá de lo decidido y sugerido por el COE o sumado a esto, ¿qué recomendaciones tendría usted, doctora Gómez, para la población en general? Primero, no dejarnos llevar por una falsa sensación de seguridad. Por otra parte, el miedo tampoco ayuda. Conocemos la forma en la que actúa este virus, conocemos la forma de transmisión, sabemos lo que tenemos que hacer, pongámoslo en práctica. Buen uso de mascarilla, distanciamiento físico, evitar lugares cerrados, evitar las aglomeraciones y por otra parte también un llamado a las autoridades a una buena comunicación de riesgo, a motivar la vacunación. En el caso de los ciudadanos y ciudadanas, mantener la vacunación al día. Sabemos que con la tercera dosis la ventaja que tenemos frente a esta nueva variante también aumenta y por favor a no dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad. Si tenemos signos o síntomas de un posible contagio, aislarnos inmediatamente hasta tener un diagnóstico definitivo. Gracias, doctora Gómez, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. La doctora Andrea Gómez es profesora investigadora de las universidades de Cuenca y la Tecnológica Equinoccial.